Bueno, vamos a cambiar de frente informativo porque el fin de semana, y le hemos estado, por supuesto, dando seguimiento al asunto, fueron asesinados los hermanos Martín Eltano y Leobardo García Corrales en el municipio de Lota, cerca de Culiacán. Ellos son identificados como operadores cercanísimos a Ismael Zambada, Ismael El Mayo Zambada. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta $4 millones de recompensa por información que llevara a la captura de cada uno. Esto por el delito de conspiración para traficar fentanilo, delito que también se le imputa a Ismael El Mayo Zambada ya en Estados Unidos, ahora que está por enfrentar pues ya un proceso en las Cortes. El presidente López Obrador esta mañana dijo que pues espera que no se agrave la situación en Sinaloa, donde se había mantenido muy estable. Y Adrián López, director del Noroeste, ha estado pues explicándonos un poco la situación en torno a Sinaloa y a estos grupos del crimen organizado, específicamente al Cártel del Pacífico, Cártel del Sinaloa, tras la entrega, la detención de dos personajes fundamentales en su estructura, su cofundador y el hijo de su socio, de Joaquín Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. Adrián, te decía la semana pasada que mucha de la expectativa y las preguntas se concentraban en qué momento va a estallar la guerra civil en el Estado, si realmente fue una traición de un grupo al otro, en qué momento van a empezar a verse los asesinatos. ¿Esto que vimos el fin de semana es parte de eso? Se cortó la comunicación. A ver, ¿me escuchas, Adrián? Te decía, durante varios días hemos estado escuchando preguntas en torno a cuándo va a darse la violencia entre los grupos mencionados en toda esta polémica de si fue entregado o no el Mayo por parte de los Chapitos. ¿Lo que vimos el fin de semana es parte ya de esa violencia o no lo ves así? Bueno, solamente la precisión, buenas tardes, que los identificados como asesinados en el sur del estado, en el Lota, son José Ricardo García Corrales y Martín García Corrales. Leobardo es otro de los hermanos, quien también pues se presume es parte también de esta célula del crimen organizado. Estos son además hermanos de Sonia García Corrales, la lideresa municipal del partido sinaloense, el partido que fundara Héctor Melesio Cuen en ese municipio de Lota. De hecho, el partido expresó sus condolencias por el asesinato de estas dos personas, sí, además de una tercera persona que estaba allí con ellos. Que no es un asunto menor, déjame detenerme ahí un poco, Adrián, porque que un partido político en México salga a decir, pues lamentamos mucho la muerte de estas dos personas señaladas o ampliamente reportadas como miembros del crimen organizado y por quienes hay una recompensa de $4 millones cada uno en los Estados Unidos, pues ya es máscaras fuera, ¿no? Sí, claro. Bueno, de hecho, pues sorprende precisamente la condolencia después de que circuló ampliamente el fin de semana, pues que uno de ellos, el Tano, había sido pues muy identificado, ¿no? Y se ofrecía esta recompensa, que no es una recompensa menor. No está tan claro si eran operadores del Mayo Zambada o de los Chapitos. Es parte de una confusión que hay acá, aunque todas las versiones se inclinan más a pensar que habrían sido operadores de los Chapitos, sobre todo por la zona donde sucede, que parece ser más del control de esta facción. Pero bueno, hoy el gobernador reconoce en su conferencia semanera que estos hechos pues no pueden desligarse, digamos, de la lógica de lo que sucedió el 25 de julio. Además, pues presentaban huellas de tortura. Se notaba allí, digamos, una dinámica distinta a la del típico homicidio, ¿no? Y bueno, eso obviamente también pone pues nerviosos a todos de que esto pudiera ser el inicio de algún tipo de retaliación. Si bien en los números, agosto va muy similar, agosto del 2024, a agosto del año pasado en homicidios, creo que uno más. Entonces, no deja de estar el contexto de esta tensa calma o de una violencia que parecería ser más quirúrgica o más precisa, ¿no? No tanto como de pronto pudiéramos esperar los enfrentamientos y este tipo de cosas, ¿no? Adrián, buenas tardes, te saluda Fernanda Caso. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Podrías explicarnos un poco cuál es la relación entre este partido local y el gobernador? Es decir, ¿en dónde están los vínculos entre ellos o si al contrario, ¿no? Más bien se trata de equipos enemigos. ¿Cómo están esas dinámicas internas y qué papel jugarían pues estas personas fallecidas dentro de el panorama local?
Bueno, el partido sinaloense se funda en agosto del 2012, lo funda Héctor Melesio Cuen Ojeda, el fallecido el mismo día que la captura del Mayo Zambada, y quien presumiblemente, según las versiones que tenemos, habría estado en esa reunión. Lo funda a partir de una asociación civil que se llamaba Cuenta Conmigo, por su apellido obviamente, y muy apalancado en la estructura, en los recursos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la que había sido rector. Nosotros en Noroeste hemos documentado mucho, sobre todo el último año y medio, a raíz de que pudimos tener acceso a las facturas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues el enorme vínculo que hay entre este partido y los recursos de la universidad. La nómina de la universidad, que ronda los 8,000 millones de pesos al año, tiene afiliado más del 70% de sus empleados al partido sinaloense. O sea, el partido, la universidad partido, se le ha conocido incluso por los críticos del modelo acá, y ese partido se ha aliado con todas las fuerzas políticas que ha habido en el Estado en distintos procesos electorales. En este último compitió junto con el PRI y con el PAN. De hecho, por eso Cuen iba a ser, hasta donde sabíamos, diputado federal plurinominal, porque había renunciado al partido sinaloense para afiliarse al PRI, poder ser diputado plurinominal por el PRI. En la elección en la que el gobernador Rocha Moya gana, se alía también Morena con ellos, y es cuando Héctor Melesio Cuen accede pues a ser secretario de salud, algo que dura muy poco, no llega al año como funcionario después de que rompe con el gobernador, y además pues su partido logra más curules y más poder que nunca. Tiene 150, 160 mil afiliados, si mal no recuerdo, pero nunca logra ese número de votos. Eso es curioso en todas las elecciones. Siempre logra la mitad, un poco más de la mitad de los votos de los militantes que presume Déjame tener. hacer una breve pausa, Adrián, para que no nos corte de la guillotina, y volvemos en tiempo real. Precisión. Seguimos hablando con Adrián López, director del Noroeste. Adrián, gracias por continuar en la línea. Nos explicabas un poco los vínculos, bueno, no un poco, a detalle, los vínculos entre este partido local allá en Sinaloa, que se pronuncia además por la muerte de 2 supuestos operadores del crimen organizado este fin de semana, por quienes se ofrece una recompensa de hasta $8 millones, y la Universidad Autónoma de Sinaloa, que fue fundada pues por el exrector que murió el pasado 25 de julio, por Héctor Cue. Sí, bueno, el partido lo funda Héctor Melesio Cuen a partir de la universidad. Él deja de ser rector en 2009 y luego en 2012 funda el partido político, que bueno, estaba construido sobre los recursos, sobre la burocracia y sobre la estructura también de comunicación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. De hecho, buena parte de la rivalidad que se genera entre Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuen es porque empiezan a documentarse. Nosotros hemos investigado mucho eso desde mucho antes de que Rocha fuera gobernador, pues cómo construye un partido político a partir de la universidad, pero algo que logramos hacer el año pasado y que está allí en la conversación, incluso que se judicializa luego en la Fiscalía General del Estado, pues son las compras irregulares y el manejo faccioso, corrupto de los recursos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nosotros hemos documentado en 7 piezas periodísticas más de 700 millones de pesos solamente en 2023 en compras irregulares que pasaban por el Comité de Compras de la Universidad que presidía, cuya dirección presidía el hijo de Melesio Cuen, que renuncia el año pasado, que ya está vinculado a proceso y que no había acudido a 13 audiencias. De hecho, acude hasta la 13ª y entonces lo vinculan a proceso, pero él era el director de compras cuando estas irregularidades se presentan, y esa es la razón por la que se separa del cargo al rector de la universidad, que había sido pues también impuesto por Melesio Cuen. Desde que Melesio Cuen deja de ser rector, se convierte en el cacique de la universidad y él impone a los siguientes rectores, ¿no? De hecho, su acompañante del día que muere, pues es hijo del ex rector Víctor Antonio Corrales Burgueño, el primer rector que impone Héctor Melesio Cuen a raíz de que empieza a controlar el Consejo Universitario. Entonces creo que reducir la rivalidad de Melesio Cuen y Rubén Rocha, o reducir todo el contexto solamente a esa disque rivalidad, tiene un contexto mucho más amplio y más antiguo que lo que sucedió el 25 de julio, que evidentemente es un desenlace terrible y que la Fiscalía General de Justicia de la República deberá aclarar cuanto antes, ¿no? Saber quién y por qué deciden matar a Melesio Cuen y cuál es la relación de este asesinato con la captura del Mayo Zambada y la entrega, hasta donde nos dice el gobierno norteamericano, de Joaquín Guzmán.
Pues sí, pues Adrián López, te agradecemos muchísimo como siempre este contexto que nos permite entender un poquito más de lo que está pasando en Sinaloa y cómo ha estado pasando durante tanto tiempo, vínculos, relaciones que saltan a la luz para, me parece, el resto del país en la coyuntura de lo que sucede con el Mayo Zambada, pero que ustedes han venido reportando durante tanto tiempo. Adrián, muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Enrique. Gracias a ustedes. Gran trabajo. De nuevo, no pierdo oportunidad de resaltar cuando tenemos información del acoso, del crimen, de otros poderes en el poder político, en las plazas, en los estados, en las ciudades, y dejan de reportar porque no hay condiciones para hacerlo. Esto es lo que perdemos. Claro. Este pulso también tomado de los personajes, de los contextos, de la información, ¿no? Incluso nos precisó la información de quién se trataba, porque es fundamental, esencial la labor que hacen los medios locales y más en nuestro país, en las condiciones de seguridad en las que vivimos.